Bueno, supongo que podemos arrancar porque ya no vale la pena esperar mucho tiempo más. Probablemente nos sumemos más gente. Eh, Hoy vamos a empezar a ver algo del práctico de integración numérica. No sé si tienen alguna duda en particular, chicos. Santiago o supongo que César. Ajá, bien. Podés hacer todo hasta el ejercicio 3. Dudas con respecto a los X y N en el ejercicio 3. Bien. A ver si puedo presentar pantalla. Bien. Hay que escribir una función en Python llamada zenint que para cada x en Rn retorne y en Rn tal que y sub i es la aproximación numérica de la integral entre 0 y xy del coseno de t. Usando la regla compuesta del trapecio con n sub i intervalos. La cantidad n sub i de intervalos debe ser escogida de forma que la longitud de los subintervalos sea menor o igual a 0.1. Hay que ver los comandos. Se pueden usar floor, ceil y round. Para x igual a 0 hasta 2pi con pasos de 0.5. Grafique simultáneamente seno de x y seno int y senint de x. La duda es, para calcular los x, hiciste 2pi igual a... Ok, redondeaste 2 por pi. En... No, no estaría bien. Eh, Tendrías que conseguir... La idea ahí es conseguir subintervalos menores en longitud a 0.1. Entonces, básicamente lo que habría que hacer es... eh, necesitaría 100 intervalos por cada intervalo de 0,1, ¿no? A ver. Me equivoqué. Claro, una cosa es la longitud que deberían tener los subintervalos y una es que luego grafiques la función tomando pasos de 0.5 hasta 2pi. Ahora, bien, entiendo. Sí, por supuesto. Bien,
Bien, en principio, por cómo está escrito el ejercicio, a la función zenint no le deberías pasar el n sub i. ¿Sí? O sea, el n sub i lo deberías poder calcular justamente a partir del hecho de que tenés que tener intervalos en longitud menores a 0.1. Se puede usar iguales. Exacto, n va a depender del x. A ver el código. En linspace haces de 0 hasta 2pi. No se te ocurre otra forma. Y en realidad lo que debes hacer básicamente es a la longitud del intervalo la dividís por 0.01 y para asegurarte de que el intervalo cumple con ser menor a 0.01 vas a necesitar, eso te va a dar el n, si vos das el techo de n, el ceiling de n, con eso vas a conseguir el número entero por el cual deberías dividir. ¿Sí? Lo podemos hacer. Lo empiezo a hacer. Sí, no hay problema. Voy a tener que iniciar algo nuevo acá. Códigos directamente. Y vamos a hacer lab 4, lab 5, ejercicio 3.py. Vamos a definir la función zenint de un x de la siguiente manera. Nosotros, lo que decía yo justamente es que tengo un intervalo de longitud de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo desde 0 y voy hasta x. Entonces, yo necesito divisiones. Necesito una partición con intervalos de longitud menor a 0.01. ¿Sí? Entonces eso lo consigo haciendo esta división. ¿Sí? Si quieres ahora lo probamos. Por ejemplo, si yo ahora... Supongamos que tengo el intervalo más sencillo, ¿no? Que es el de longitud 1. X es igual a 1 y yo quiero tener... Para yo tener intervalos de longitud 0.01 o menos, necesitaría 100 intervalos, ¿no? Entonces con eso consigo la cantidad de intervalos. Pero yo lo que necesito en realidad es eso más 1, ¿no? Porque es la cantidad de puntos que necesito. Yo para tener 100 intervalos necesito 101 puntos. Entonces yo lo que necesitaría en realidad es conseguir esto. 1. Y además, si quiero estar completamente seguro, ¿por qué? Porque lo que puede pasar también es que X no sea, por ejemplo, sea de este estilo. Yo necesito que el n resultante sea un número entero. Y además, necesito que siempre tomar el más grande, porque si llego a tomar
la parte entera solamente de ese número, voy a quedarme corto. O sea, inevitablemente voy a terminar teniendo un intervalo que es un poquitito más grande que 0.01. Entonces lo que podemos hacer es importar la función, creo que viene de math, sí. De math puedo importar sil, y a lo que yo tenía antes le aplico la función sil. Sí, eso lo que hace es darnos el entero que está justo por encima del flotante que yo ingrese. ¿Sí? ¿Más o menos entendió? Joya. No sé si se entendió por la explicación de María o por mi explicación, pero parece que podemos avanzar. Entonces, si voy de vuelta a donde estaba, básicamente lo que necesito conseguir es n igual a ceiling de x de... sí, da igual, puedo hacer esto. Entonces, de vuelta lo podemos directamente escribir. Recordemos que todas las importaciones conviene hacerlas antes de definir la función. Entonces, desde más puedo importar sil y puedo importar, creo que voy a necesitar la función c, ¿no? Sí. Coseno. ¿Coseno? Coseno. Ah, sí, gracias. Bien, entonces la función que yo quería integrar es coseno. Entonces, teniendo en cuenta que vos ya tendrías int en un comp, déjame que lo busque acá en el... Lo que puedes hacer es directamente eso. Y eso te regresaría a lo que vos necesitas. Claramente me falta esto. Listo. Pero todo esto funcionaría si yo tengo programada la función int en un comp. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es probablemente pasar a hacerla, así ya la dejamos lista. Para eso, bueno, hay que repasar un poquito de la parte del teórico de integración numérica, pero la regla del trapecio es bastante sencilla, ¿no? Justamente lo que hay que hacer es, con cada partición que yo haga de mi intervalo de integración, tengo que sacar el área del trapecio que está formada por el valor de la función en el primer punto del intervalo y el del segundo. Entonces, si recordamos un poco de las funciones de cálculo de área, lo único que habría que hacer es que para cada intervalito que nosotros tenemos en nuestra integración, en nuestra partición de integración, habría que multiplicar h sobre 2, que sería la longitud del intervalo, por el valor de la función en cada uno de los extremos. Entonces eso lo podemos programar directamente acá. Recordemos de nuevo el primer ejercicio del práctico. Nos dice que programemos una función en Python que integre numéricamente usando las reglas, las tres reglas que vimos, que se vio en el teórico. En este caso lo que vamos a hacer es programar solamente la parte de trapecio. No debería ser muy difícil, creo, programar el resto de las reglas. Y lo importante de este ejercicio es cómo se va a ejecutar la función. La función se va a ejecutar mediante, bueno, se va a llamar int en un comp, y lo primero que tenemos que ingresarle es la función, el punto del extremo izquierdo, el punto del extremo derecho, la cantidad de subintervalos que se va a usar,
y la regla de integración. N, sí, es la cantidad de subintervalos. Entonces, eso es otra cosa importante. Si yo estoy pidiendo la cantidad de subintervalos, la cantidad de puntos que voy a usar en linspace tiene que ser n más 1. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a programar esto. Habrá que importar algo. No, pareciera que no. Entonces vamos a definir en un comp fun a b n y regla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a tener lo que se llama un switch, que es revisar varias condiciones. Por ejemplo, si regla es igual a que teníamos trapecio, punto medio y Simpson. Si regla es igual a PM, programar punto medio. Si regla es igual. Cuando yo uso pass, básicamente lo que hago es salir de todo esto. En realidad lo que puedo hacer por ahora es directamente no poner nada. Y lo que va a hacer esto es directamente seguir la ejecución. Entonces, lo que es buena práctica a veces es, nosotros queremos que la salida sea el S. Entonces, podemos poner por acá que al principio sea non, y en el caso de que todo funcione mal y nosotros queramos que la salida sea esto, ya la tenemos arriba antes de terminar todo. Entonces acá lo que podemos pedir es, si es trapecio, vamos a programar trapecio. Recordemos que n es la cantidad de subintervalos, por lo cual la cantidad de puntos es n más 1. Por ahora vamos a suponer que todos los instrumentos que se ingresaron son correctos, ¿sí? Excepto el de regla, justamente, que es el que nos está permitiendo tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos la cantidad de puntos. Ahora que me doy cuenta es que vamos a tener que importar NumPy como NP, como se suele hacer. Entonces, la partición para nosotros va a ser np.linspace. Hacer una partición que comience en A, que termine en B y que tenga una cantidad de puntos igual a puntos. Entonces, la forma quizá no es súper eficiente en relación a lo que nos puede ayudar a hacer Python, pero que es bastante fácil de usar, es hacer un for directamente, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar por nt en puntos. Esto lo que vamos a hacer es recorrer de vuelta el arreglo de puntos que generamos. Entonces sería A más, bueno, A más B menos A sobre N, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que nos gustaría hacer es correr esto hasta un punto antes del final. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a concentrar en cantidad de intervalos, yo quiero correr esto n veces y no n más 1 veces, como haría si corriera a través de todos los puntos. ¿Sí? Entonces, si todo funciona bien acá, nos gustaría primero definir a S como 0. Y lo que vamos a hacer es a S, lo vamos a definir como S más función
en A, en PNT, más función en... Acá que me conviene. ¿Me conviene hacer un for adentro de la regla o es mucho más sencillo ir por la longitud? Creo que es más sencillo ir por la longitud. No tengo que escribir tanto. Bien, voy a hacer eso. Vamos a ir por el índice. Para nosotros el índice va a ser... Vamos a poder ir hasta n y ahí vamos a seguir haciendo n pasos en vez de hacer n más 1. Entonces voy a evaluar la función en puntos y de x más la función evaluada en puntos, que queda mucho, creo que queda más lindo, más sencillo de entender así, en i de x más 1. Todo eso dividido 2. Estoy revisando que esté bien la indentación y los paréntesis. Sí, parece que esto debería andar bien. Pero también tengo que multiplicar por la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, para eso puedo hacer la resta entre i de x más 1 y puntos en i de x. ¿Sí? Todo bien con la indentación, parece. Y bueno, esto lo dejamos así. Esto debería funcionar por ahora así como estamos. Entonces, pero de vuelta, volvamos a la parte de arriba. Nosotros lo primero que estábamos haciendo en nuestra cadena de ifs es revisar las reglas que se están usando. Entonces ahora deberíamos revisar qué pasa cuando la regla es Simpson. De vuelta lo que vamos a poner es programar Simpson. ¿Y qué pasa si no tengo nada de esto? Si no elijo ninguna de las reglas que teníamos programadas. Aquí lo que podemos hacer es un else y, bueno, imprimir en pantalla, elegir una regla entre m, trapecio y Simpson. Falta una cosa. Bien, entonces, lo importante acá es que lo que queremos que nos regresen es el S. ¿Sí? Pues esto de última lo podemos comentar un poquito más y lo mandamos. Entonces, esto, si todo sale bien, lo que puedo hacer acá es bien. Si yo lo que quiero hacer es probarlo con el laboratorio del ejercicio 3, lo que debería hacer es importar correctamente la función intenumcomp, ¿sí? Entonces, desde el app 1, del app 5, ej 1, importamos intenumcomp. Pues por tradición y por buena práctica, conviene dejar una línea blanca al final. Podemos correr lab 5 ejercicio 3.py. Lo que podemos hacer es sí, py. Y bueno, acá es donde empezaron a salir cosas raras. Vamos a ver el ejercicio 1. Parece que tengo algún problema de indentación. Aquí tengo que hacer
Necesito tener sí o sí algo después del elif. Me parece que ese es el problema que estaba teniendo. Ese es el problema que estaba teniendo. También está bueno que nos haya saltado ese error. Nosotros, si después de la ejecución, si después de un if y llegamos e intentamos, tenemos que poner algo. ¿Sí? No podemos dejar este if sin ningún tipo de ejecución. Que en este caso lo que hice fue pass. Entonces lo que puedo hacer es int de, por ejemplo, desde math voy a importar pi. Int de pi. Ok. Me está diciendo que un entero no es. No puedo hacer. No puedo dibujar. Buscar cosas adentro de. Ah. Uff. Vale. La mía. En vez de puntos, tengo que evaluar en partición, ¿no? Puntos era un entero. De vuelta, a ver si ya podemos correr sin problemas. Bien. Entonces, según esto, el seno de pi es un número muy cercano a cero. El coseno de pi, perdón, es un número muy cercano a cero. ¿Eso está bien? El seno, porque está. Estoy integrando coseno. Estoy perdido, perdón. Sí. Sí, está bien. El seno de pi es cero, que lo puedo conseguir a través de integrar la función seno. Coseno. Bueno, entonces parece que esto funciona bien. Lo que pedía el resto del ejercicio es hacer los gráficos también, ¿no? Sí. Bien. Entonces, puedo importar NumPy. Importo Matplotlib también. No le hagan caso a las warnings que me está tirando esto. No sé por qué tengo que reconfigurar un poco Matplotlib, parece en mi compu. Lo que se puede hacer es usar la función arrange, creo que se llama. Sí, arrange. La función arrange lo que hace es darnos, si yo le doy un comienzo de intervalos, un final de intervalo y le digo el paso, es como, es un poquito el inverso del linspace. Al linspace yo le digo la cantidad de intervalos que quiero. En cambio a arrange yo le digo el paso que quiero tener. ¿Sí? Entonces yo hago, por ejemplo, arrange de 0 a 2 por pi con pasos de 0.5. Lo que me debería dar son pasos de 0.5 hasta 2pi o lo que encuentra como más cercano a 2pi. Si quieren, acá lo que podemos hacer es sumarle un poquito más. Y ahí conseguimos hasta 6.5. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro X. Y nuestro Y. Vamos a tener dos I's. Entonces, lo sen va a ser
Necesitaría importar. Sí, necesitaría importar la función seno. Nuestro sen de x va a ser sin de x. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es hacerlo coordenada a coordenada. Inicio como una lista vacía y para el índice o para punto en x, seno de x, le agrego seno evaluado en el punto. ¿Sí? Entonces seno de x ahora va a ser esa lista de puntos y debería ser la otra, senint x, lo mismo, igual a una lista vacía y para punto en x podría haber hecho todo esto junto, pero bueno, se me ocurrió recién. Y encima mi dislexia me hizo poner sentin en vez de senint. Agrego senint en punto. Y ahora tengo todo. Entonces, eh, disculpas, tengo que atender una llamada medio urgente. ¿Alguien podría seguir por mí? Sí, perdón, estaba muteada. No importa, la acabo de perder. Sigamos. Ah, No importa. Vamos a plotear directamente x con sen de x. Y bueno, vemos que dentro de todo la dibujó más o menos bien. O sea, hizo lo que pudo. ¿Eso se ve bien? ¿Sí, no? Sí. Bien, sí, perfecto. Y entonces ahora lo que puedo hacer es cierro esta ventana y grafico las dos cosas al mismo tiempo. Y como se verá, están muy cerca una de la otra, ¿no? Creo que puedo hacer un zoom. De hecho, están tan cerca que parecen la misma. sí. Y eso a veces me hace dudar. Me parece que están bien calculados. Sí, son dos. Son números diferentes los que está dando en cada uno, pero están muy cerca. Por ejemplo, en 0.5 están bastante cerca. O sea, cerca hasta 10 a la menos 5. Bien, creo que eso sería más o menos ejercicio 1 más ejercicio 3. No sé si hay alguna duda. Bueno, tenemos uno solo, así que Santiago, te quedó claro. Supongo que ya habías hecho varias de estas cosas igualmente. Bien. No sé si quieren que veamos otra cosa. Ah, respecto al ejercicio 4. Bien.
Bien, respecto a cómo se hace la tolerancia del error, ¿alguien puede responder? ¿Sí? No sé si comparto pantalla. Bien, ahí la idea, a ver, ahí la idea del ejercicio 4 nos dice calcular mediante la regla del trapecio compuesta o la regla de Simpson las siguientes integrales con una tolerancia menor de este error, ¿sí? En este caso tenemos todos los datos, excepto cuál debería ser el n, ¿sí? Es decir, la cantidad de subintervalos en los que tenemos que dividir, en este caso, el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es recordar un poquito, ¿dónde está? Del teórico. Chan, chan, chan. Acá, por ejemplo, con la regla del trapecio, ¿sí? La regla del trapecio compuesto nos dice que la integral de la función es este término, que es, por ejemplo, el que acabamos de calcular con Luis, bueno, menos este pequeño error, ¿sí? Que involucra la derivada segunda de la función evaluado en un punto que está en el intervalo AB, ¿sí? Fíjate o fíjense que está involucrado el h, ¿sí? H, ¿qué es? Es la longitud de los intervalitos, b menos a sobre n. Entonces ahí entra en juego el n. Entonces la idea es que si el ejercicio nos pide que la tolerancia de error sea de 10 a la menos 5 o menor que ella, nosotros lo que necesitamos hacer es al valor absoluto de esto, ¿sí? Sin tener en cuenta el signo menos, que b menos a sobre 12 por h cuadrado por la derivada segunda de mu, a todo este término acotarlo por 10 a la menos 5. Nosotros conocemos la función, así que podemos calcular su derivada segunda. Tenemos el intervalo, que en este caso es el 0, 1, entonces podemos acotar la función en ese intervalo, b es 1, a es 0, y a partir de ahí vamos a obtener el n, ¿sí? Que nos permita dividir el intervalo 0, 1 en subintervalitos, de manera que ese integral tenga un error menor que 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahí es más lápiz y papel, ¿sí? Calcular la derivada, despejar el n, obtenerlo y usar las reglas que acaba de codiar Luis. ¿Se entendió más o menos? No siempre me pierdo. ¿En qué ventana estoy? Ah, estoy acá. ¿Quedó más o menos claro? Dale, perfecto. No sé si hay alguna otra duda. Sí. Sí, el ejercicio del péndulo. ¿Cómo transformo los valores en radianes? Uy, yo no tengo el práctico actualizado, pero claro, sí, Sí, como puso Nico en la fórmula es básicamente hacer regla de tres simples, usando que 180 grados es pi. Claro, es sin usar rad, ¿no? Es, claro, como dice Nico, es la unidad. Perfecto.
Buenísimo. No sé si nos habíamos puesto como objetivo hoy también hacer el 2. ¿Quieren que lo hagamos? El 2, como quieran. Sí, lo podemos hacer hoy, o hoy es viernes, o el más, no sé. No, si no diría dejarlo para la semana que viene, a ver si hay más dudas y Bien, volver a avisar y así hay también más chicos que se conectan. perfecto. Bueno, ok. Hoy hicimos el ejercicio 1 con regla de trapecio, el ejercicio 3 y dimos algunas pautas de cómo hacer el 4, Ujú. además de un poquito del 6. Bien, la semana que viene entonces estaremos viendo un poco el ejercicio 2. Si hubo dudas con respecto a las reglas del 1, podemos revisar un rato más y podemos quizá hacer algo del 5 o del 6. Sí. Bien, supongo que no hay más consultas. Ah, nos vemos el martes. Nos vemos.